Ya hemos comenzado entonces a grabar la clase. Entonces, volvemos al ejercicio, donde tenemos un tanque con dos compartimentos separados por una membrana. Tenemos la cantidad de aire en cada membrana, el volumen o la densidad según sea el caso. Tenemos que cuando la membrana se rompe, el contenido de ambas cámaras se une y la mezcla resultante ocupa todo el espacio. Es decir, ya no tienes, el aire ya no está separado, ya ese aire se logra mezclar de forma homogénea y forma ahora una nueva sustancia. Entonces, debemos recordar que la densidad, definida como ρ, o también algunos la definen como D, es igual a la masa entre el volumen. Tenemos que la masa que está contenida en el tanque A es de 1 kilogramo. El volumen del gas en A es de 500 litros. Y 500 litros es una unidad de capacidad. Entonces, esa unidad que es 500 litros debemos convertirla a metro cúbico. Profe, disculpe, no me parece que esté compartiendo la pantalla. Ahora sí, Ahora sí, profe, gracias. y disculpen ustedes. Entonces, tenemos que la densidad es la masa sobre volumen, que ese concepto debemos tenerlo siempre bien claro. La densidad, aquí en termodinámica la designan con la letra ρ, la letra griega ρ. Tenemos que la masa en el compartimiento A es de 1 kilogramo, y que el volumen es de 500 litros. Si ese volumen es de 500 litros, debemos convertirlo en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque debemos trabajar en el sistema MKS, es decir, las unidades de longitud, de área y de volumen deben venir en metros, metros cuadrados y metros cúbicos respectivamente. La masa tiene que venir en kilogramos, el tiempo tiene que venir en segundos. Eso es lo que se conoce como sistema MKS. ¿Para qué? Para que haya consistencia entre las diferentes unidades. Entonces, si aquí me están pidiendo la densidad de la mezcla resultante, yo debo conocer cuál es la masa contenida en el tanque A, cuál es la masa contenida en el tanque B, cuál es el volumen total. Ya el volumen no va a ser el volumen de A y volumen de B por separado, es el volumen total, que es el volumen de A más el volumen de B. Ya tengo el volumen de A porque lo transformé de 500 litros a 0.5 metros cúbicos. El volumen de B me lo dicen que es 0.75, de tal manera que ya el volumen total lo tengo. El volumen total es 0.5 más 0.75, que es 1.25 metros cúbicos. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Sí, profe, creo. Sí, lo que se hizo fue sumar el volumen de A más el volumen de B para tener el volumen total. Recuerden ustedes que los gases ocupan todo el volumen que lo contiene, a diferencia de los líquidos. Usted tiene un líquido, el líquido ocupa, si la cantidad de líquido puede que no alcance a llenar el recipiente. Por tanto, el líquido ocupa una parte del recipiente, pero los gases obligatoriamente siempre van a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. ¿Por qué? Porque los gases se expanden. Entonces, si ya tenemos el volumen, ¿qué nos faltaría para tener la densidad? La masa. La masa de A ya me la habían dado, que es de 1 kilogramo. Y la masa de B no la tengo, pero me dan la densidad. La densidad que es 0.8. Si la densidad es igual a masa entre volumen, yo puedo despejar la masa del gas B multiplicando la densidad por el volumen que ocupa. Entonces,
Lo que hago es que multiplico esos 0.8 kilogramos por metro cúbico, lo multiplico por 0.75 metros cúbicos, que es el volumen del recipiente B, y me da 0.6 kilogramos. Ustedes pueden verificar esa cuenta, que se multiplican la densidad, que es 0.8 kilogramos por metro cúbico, por 0.75 metros cúbicos, les va a quedar 0.6 kilogramos. Luego, ¿qué hago? Sumo las dos masas, la masa contenida en el compartimento A más la masa que contenía el compartimento B, y me da 1,6 o 1.6. Finalmente, si ya tengo la masa y el volumen, divido esa masa entre ese volumen y me da una densidad de 1.28 kilogramos por metro cúbico. Ya está corregido acá. ¿Está claro? ¿Alguna duda, preguntas, comentarios? No, profe, se entendió bien el problema. Ok. Por cierto que yo les envié varios problemas de las clases, en las clases anteriores. Hay unos problemas que están propuestos del libro de Van Wiley en edición en inglés, que espero que puedan ir practicando. Ya para la semana, esta semana, yo primero les voy a mandar algunos ejercicios de tarea. Y aproximadamente yo pienso que podemos aplicar el primer examen el 9 de febrero. Vamos con el problema número 2. Tengo acá que la presión absoluta de un tanque es de 85 kilopascal, mientras que la presión atmosférica es de 97 kilopascal. Si yo les digo a ustedes que la presión interna de un tanque es menor que la presión atmosférica, ¿qué tipo de presión será esa? Hola, ¿están vivos? ¿Cómo así presión, profe? O sea, sí. Si la presión absoluta que contiene un tanque, o sea, la presión absoluta de un tanque, del fluido que contiene ese tanque, es menor que la presión atmosférica, ¿qué puede estar sucediendo allí? Algo así como un efecto de vacío, profe. Exactamente, muy bien. Si la presión absoluta de un tanque es menor que la presión atmosférica, quiere decir que ese tanque está en vacío. ¿Y para qué yo quiero tener vacío? Para hacer algún experimento sin que le afecte la fricción de la gravedad. Muy bien, eso por ejemplo, cuando uno dice que la gravedad es 9,8, es porque uno está despreciando el efecto de la resistencia que ofrece el aire. Si tú no tienes aire, entonces para ahí en condiciones de vacío, pues no hay, el aire no impide, no retrasa la caída de ningún cuerpo. También uno genera vacío a nivel industrial, por ejemplo, para empacar alimentos. Cuando tú empacas los alimentos al vacío es para protegerlos, por ejemplo, de la contaminación exterior. ¿Por qué? Porque tú le sacas todo el aire. Al sacarle todo el aire, le sacas también polvo y las partículas que puede haber internamente. También se genera vacío, por ejemplo, en lo que es el movimiento. Por ejemplo, si ustedes tienen una máquina ensacadora
Y en esa máquina ensacadora, en la máquina ensacadora yo debo colocar un saco en la boca de la ensacadora para poder, digamos que iniciar el proceso de llenado. Pero si tú en lugar de tener una persona que te haga ese proceso, tú colocas un robot con unas ventosas para que las ventosas puedan levantar el saco, tienen que tener vacío, porque cuando hay vacío, él succiona el saco. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que este tanque está al vacío. Y me dicen que si instalamos un manómetro de columna de mercurio, cuya densidad es 13.550 metros cúbicos por... Aquí la densidad de estas unidades están al revés, es kilogramos por metro cúbico. Y ese manómetro, ese manómetro de columna de mercurio está abierto a la atmósfera. Yo lo instalé con la intención de medir la presión de vacío del tanque. ¿Qué diferencia de altura mostrará el manómetro en ambos lados? Aquí me dicen, es importante que la presión esté expresada en Pascal al momento de utilizar las ecuaciones. O sea, la presión me la pueden dar en kilopascal, megapascal, me la puedes dar en columna, me la pueden dar en milímetros de Hg, pero cuando yo voy a utilizar la ecuación de comportamiento del fluido, del líquido en este caso, que yo sé que la presión de un líquido cambia con la profundidad. Mientras más profundo está más profundo está el líquido, la presión aumenta. Si por ejemplo, cuando nosotros estamos en una piscina, si la piscina es suficientemente profunda, vamos a observar que hay una importante diferencia de presión entre la superficie de la piscina y el fondo de la piscina. Por ese motivo es que, por ejemplo, lo que son las centrales, lo que son las represas, se construye su perfil, su muro, de tal manera que siempre la parte más profunda, siempre el muro va a ser más grueso. ¿Eso por qué? Porque al la presión ser mayor, vas a soportar unas fuerzas mayores que la parte que está a nivel de, donde el agua está a nivel. Entonces, lo que tenemos acá es que este tanque que está acá tiene este manómetro de columna de mercurio. Aquí este fluido que se ve azulito es el mercurio y llega un momento en que él está nivelado con la presión atmosférica. En este punto que está acá, que llamamos H, la presión es igual a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica que me están dando acá es de 97 kilopascal. Entonces, ¿qué sucede acá? Por lo que es el principio de los vasos comunicantes. Cuando ustedes tienen dos columnas de fluido, esta columna de acá, esta columna acá a la misma altura, la presión es la misma. Por tanto, si yo trazo esta línea punteada roja que ven acá, ¿la ven la línea roja? Si yo la extiendo hacia acá, esta presión acá, que es la presión atmosférica, va a ser la misma presión que en este punto B que tenemos acá. Entonces, yo sé que en este punto B la presión va a ser igual a la presión atmosférica. Y entonces la presión en el punto A va a ser mayor o menor que la presión atmosférica. Menor. ¿Cómo? Menor. Va a ser menor. Muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión cambia con la profundidad. Mientras más profundo estoy, la presión va a ser mayor. Entonces, es como el ejemplo de la piscina. Si yo estoy en el fondo, la presión me va a molestar en los oídos, pero si yo voy subiendo poco a poco hasta que llego a la superficie, la presión en la superficie va a ser mucho menor. Entonces, yo puedo plantear esta ecuación que está acá, que es una ecuación fundamental de la hidrostática, que me va a decir que la presión en un punto cualquiera, en este caso es la presión en el punto B. Pero disculpe, la Diga pantalla no se usted, está compartiendo. ¿cómo? La pantalla no se está compartiendo. Ah, disculpen, voy a compartir nuevamente.
Muy bien. Entonces, la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto A más la densidad del mercurio por la gravedad multiplicado por la altura, o la diferencia de altura, mejor dicho, que hay entre el punto A y el punto B. ¿Está claro? Ese es un principio de hidrostática. Que más adelante, cuando vean mecánica de fluidos, les van a decir que esto también se basa en la ecuación de Bernoulli. Y de acá, lo que queremos saber es el valor de H, que es la diferencia de altura que hay entre el punto A y el punto B. Lo que hago es que despejo esta presión en B, la transpongo restando hacia el lado izquierdo de la ecuación, y este G por H, perdón, este ρ por G que está multiplicando a la altura, lo transpongo dividiendo, y de esa manera he despejado que la altura va a ser igual a la presión en B menos la presión en A entre la densidad del mercurio por la gravedad. Entonces, hago estas restas, 98.000 menos 85.000, que me da 13.000. Este 13.550 lo multiplico por 9,81. Y al final me da que esta diferencia de altura es de 0.090 metros, o sea, 90 milímetros. Que es aproximadamente 9 centímetros. O sea que la columna es bastante pequeña. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se está viendo la pantalla? ¿O se dejó de... Debo compartirse de nuevo, profe. Sí, entonces cuando me salgo, entonces se deja de compartir la pantalla. Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, voy a apagar la cámara. Entonces, ¿qué teníamos en este problema? En este problema vimos varias cosas interesantes. Lo primero que vimos es la presión de vacío, que siempre va a ser una presión menor que la presión atmosférica. Lo segundo que vimos es que tenemos estos son dispositivos antiguos, los manómetros de columna abierto a la atmósfera, que te permiten medir la presión. Y lo otro que vimos acá es ese principio de la hidrostática, que me dice que la presión de un líquido, escúchese muy bien, de un líquido, cambia con la profundidad. No, esto no ocurre para el gas. ¿Okay? Cuando ustedes tienen un tanque con gas, la presión en el tanque es igual en todos los lugares del tanque. ¿Okay? La presión que cambia con la altura es la presión de los líquidos. Veamos ahora el problema resuelto número 3, donde tenemos un sistema mostrado en la figura 1.3, donde tengo varios tanques. Un tanque A, un tanque B y un tanque C. El tanque A está contenido dentro del tanque B, y a su vez ambos tanques están contenidos dentro de un tanque llamado C. Al recipiente A se conecta un manómetro diferencial, cuyo fluido manométrico tiene una densidad de 13.6 gramos por centímetro cúbico. Esta nomenclatura, gramos, de donde hablamos de cc, es propia del sector salud. Ustedes nunca han escuchado que, no, ponle 5 cc de una inyección de 5 cc, de 3 cc, o tómate un cc de jarabe. ¿Nunca han escuchado esa expresión en lo que es salud? Sí, profe, y aún me parece que sigue en la diapositiva 3, que no ha bajado a las 4. Por lo menos aquí en la que está ¿Perdón? compartiendo la pantalla. No se comparte la pantalla. Disculpen nuevamente. Ahora sí, no, ya. Ahora sí. ¿Ya? Es que la aparecía en el problema 2, no aparecía en el problema 3. No, y aquí está en el problema 3. ¿Ven el problema 3? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos acá ese manómetro diferencial
que se llama diferencial porque lo que te va a permitir es ver una diferencia de altura, porque como está abierto a la atmósfera, me dicen que esa densidad es 13.6 gramos por centímetro cúbico, gramos por cc. Y les decía que el cc es una unidad pues, que viene muy usada en la salud, pero realmente es una abreviatura de centímetro cúbico. Y muestra una lectura de 1 metro. La lectura del manómetro Bourdon, o manómetro de Bourdon, conectado al recipiente B, es de 500 kilopascal. Entonces, este manómetro que me dicen aquí A, es un manómetro tipo Bourdon, como el de la figura, es uno de los manómetros más usados en la industria, que es un manómetro de aguja. Este que les traje por acá de ejemplo, mide la presión en bar, pero usted puede tener manómetros de estos que miden la presión en PSI, como les decía en clases anteriores. Las unidades de presión más utilizadas en la industria son el bar y el PSI. El bar porque es la unidad, pues, lo que pasa con el pascal es que es una unidad muy pequeña. Entonces, a nivel industrial lo que más se usa es el bar para presiones normales de trabajo. Pero el PSI, que es la libra por pulgada cuadrada, sigue siendo de gran uso a nivel industrial. También hay otras unidades, por ejemplo, tenemos, cuando son presiones muy pequeñas, tenemos la columna de agua, o water column, como es en inglés. Y ese water column generalmente es lo que te mide es la presión en columna de pulgada de agua, pues. Pero cuando están dando esa pulgada de agua, lo que te están diciendo es la altura que muestra ese manómetro. Entonces, si la lectura del manómetro de Bourdon conectado al recipiente B es de 500 kilopascal y el que está conectado al recipiente C indica una lectura de 200 kilopascal, determine las presiones absolutas en los tres recipientes. Considere que P sub 0, la presión atmosférica, es de 100 kilopascal y que la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado. Se lo tomé tal cual del problema. Me decían que tomara 10. Entonces, tenemos que indicar la presión absoluta tanto en el tanque C como en el tanque B como en el tanque A. La del tanque C es la más fácil. ¿Por qué? Porque va a ser la presión interna que él tiene, la presión que me lee el manómetro más la presión atmosférica. Recuerden siempre la presión absoluta es la presión manométrica más la presión de la atmósfera que rodea a ese tanque. Eso aquí quiero hacer mucho hincapié en eso. Es la presión que rodea ese tanque. ¿Por qué? Porque este tanque B, cuyos bordes vemos acá, está rodeado por la atmósfera. Por tanto, la presión de la atmósfera afecta a ese tanque. Pero cuando hablamos del tanque B, que es este que está acá, que está contenido dentro del tanque C, la presión que rodea a ese tanque es la presión absoluta del tanque C. ¿Entienden la idea? ¿Puede repetir, no, profe? Sí, por eso hago la pregunta. El tanque C está expuesto a la atmósfera. Es decir, tú tienes un tanque y ese tanque está rodeado por la atmósfera. Por tanto, la presión absoluta del tanque C sería la presión de la atmósfera que lo rodea, más la presión que marca el manómetro, que en ese caso es de 200 kilopascal. Por tanto, si yo quiero saber su presión absoluta, sumo la presión del manómetro, que es 200, más la presión atmosférica, que me dicen que vale 100. Por tanto, es 300 kilopascal la presión absoluta de ese tanque. 300 kilopascal. Pero el recipiente B está rodeado por una atmósfera diferente. Si el recipiente B está rodeado por la presión absoluta del tanque C. Y la presión absoluta del tanque C es 300.
¿Por qué? Porque imagínense que esa presión es como que tú tuvieras un montón de vectores aquí alrededor del tanque. Entonces, de esa manera, la presión absoluta en B sería la presión que lee su manómetro, que en este caso es 500, y le sumo la presión de la atmósfera que lo rodea. Pero la atmósfera que lo rodea, la presión ya no es 100, sino es 300, porque está contenido dentro de un tanque que a la vez está presurizado. ¿Se entiende o no se entiende la idea? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Como por ejemplo volviendo al tema de la piscina. Si yo estoy dentro de una piscina, ¿cuál es la presión que lee? ¿Cuál es la presión que soporta la pared interna? Bueno, él está soportando allí la presión que tendría el agua, la pared inferior, la presión que tendría el agua a esa profundidad. Y esa presión está dada por la presión atmosférica más ese diferencial de presión que se da con la profundidad. Por último, la presión en el tanque A, vas a tener una presión manométrica, que es la que te lee este manómetro de columna de mercurio, más la presión del medio que lo rodea, que es la presión del tanque B. O sea, similar a lo que ocurre con el tanque anterior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir todas las unidades para que sean unidades dimensionalmente consistentes. Entonces, estos 13.6 gramos por cc, que son 13.6 gramos por centímetro cúbico, lo debemos convertir a kilogramos por metro cúbico. Y para eso hacemos uso de lo que son los factores de conversión. Nosotros sabemos que estos gramos hay que llevarlo a kilogramos. Entonces, sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, cuando yo multiplico gramos por centímetro cúbico por kilogramos entre gramos con gramos, se simplifican porque da 1. Aquí en este paso que está acá, tendría kilogramos por centímetro cúbico. Pero a su vez, yo esos centímetros los tengo que llevar a metros, porque tengo que tener todo en kilogramos, metros y segundos. Entonces, yo sé que 100 centímetros son 1 metro. Y para obtener centímetro cúbico debo elevar todo eso al cubo. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro 100 y lo elevo al cubo. 100 por 100 por 100. Lo multiplico por 1. Lo multiplico por 13.6 y lo divido por 1000. Y de esa manera es que paso de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. ¿Está clara la idea? Sí, profe. De todas maneras, todos estos ejercicios que yo les doy en clase, ustedes deben llegar con calma cuando vayan a estudiar, resolverlo ustedes paso por paso para que entiendan todo lo que se hace en cada uno de los pasos. Entonces, la presión en A va a ser igual a la presión del tanque B más la presión que indica este manómetro. Y la presión que indica este manómetro va a ser igual a la densidad del fluido, que en este caso es mercurio, por la gravedad multiplicado por la altura de la columna. Y aquí, esta presión de 100 kilopascal la convertimos en pascal, que son 100.000 pascal. Entonces, bueno, aquí la presión atmosférica hay que convertirla a pascal, ciertamente, pero no es la presión atmosférica la que yo debo trabajar, es la presión en B. ¿Por qué? Porque la presión en A es la presión en B más ρ por G por H. Entonces, la presión en B es 800 kilopascal, que lo vimos de la lámina anterior. Aquí está 800 kilopascal. Y esos 800 kilopascal equivalen a 800.000 pascal. Luego, ρ por G por H, ρ que es 13.600 kilogramos por metro cúbico,
lo multiplico por la gravedad que me dijeron que sumiera 10 metros sobre segundo cuadrado por 1 metro. Entonces, multiplicamos 13.600 por 10 y por 1 me da 136.000. Y finalmente obtenemos que la presión en el tanque A es de 936.000 pascal, que es 936 kilopascal. Dentro de todo, no es una presión muy alta. Una presión que está en el orden de las 9 atmósferas aproximadamente, entre 9 y 10 atmósferas. ¿Está claro? Sí, profe. Ejercicio número 4. Un recipiente cerrado tiene un volumen de 1000 litros y contiene 2 kilogramos de agua a 100 grados Celsius. Grados Celsius o grados centígrados. Si el recipiente tiene una válvula de alivio de presión, ¿a qué presión debe programarse la apertura de la válvula para tener una temperatura máxima de 200 grados Celsius? Ustedes me dijeron que algunos no han visto una caldera. ¿Qué es lo que uno hace en una caldera? Pregunto nuevamente, ¿para qué queremos nosotros las calderas en la industria? Para fundir. ¿El vapor? Muy bien, para generar vapor. Entonces, cuando yo tengo la caldera, yo tengo un hogar, que es como que yo tuviera una paila gigantesca. Eso es el hogar de la caldera. Y ahí yo ingreso agua. Y alrededor de esa caldera, yo tengo dos opciones para calentar el agua. La más usada es lo que llaman los tubos de fuego, que es que atravesando el hogar de la caldera, yo tengo unas tuberías por donde circulan los gases de escape de la combustión. Y, ya, denme un segundo acá, disculpen. Entonces, lo que yo tengo en la caldera es ese hogar que es atravesado por diferentes tubos por donde circulan los gases de combustión y ellos son los que poco a poco me van a ir calentando el agua. El agua que está en estado líquido, yo la caliento para obtener vapor. Pero cuando ya se alcanzan las condiciones que yo quiero de temperatura y de presión, se abren las válvulas de la caldera para que ese vapor ingrese al proceso industrial que yo estoy realizando. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que la presión alcanza el valor deseado, se abre la válvula de la caldera y ese vapor va hacia el proceso. Entonces, cuando yo tengo una válvula de alivio, es como las válvulas que hay, por ejemplo, en las ollas de presión. Cuando se alcanza un valor de presión, esa válvula de alivio se abre. ¿Y por qué se abre? Porque si no, llegará un momento en que puede estallar la olla de presión. ¿Se entiende la idea?
Es decir, son válvulas de seguridad. Las válvulas de alivio son dispositivos de seguridad que se instalan en los recipientes presurizados. Entonces, ¿a qué presión debe programarse la apertura de la válvula para tener una temperatura máxima de 200 grados Celsius? Esto es lo que se conoce por ahí como presión de seteo o set pressure, pero a mí no me gustan usar anglicismo. Entonces, ustedes van a escuchar muchas veces que le dice la presión de seteo o set pressure. Esa set pressure es la presión a la cual usted programa la válvula para que abra e inicie la descarga, y así usted protege el recipiente y evita accidentes y todo lo demás. Entonces, en primer lugar, para saber cuál es el estado termodinámico del agua que está a 100 grados Celsius, debemos saber alguna otra propiedad, porque solamente me indican la presión, la temperatura, perdón. Cuando ocurre la saturación, la presión está amarrada con la temperatura. Y eso lo podemos ver aquí en la tabla que tenemos al lado. Me indica si se sigue viendo la imagen. ¿Se ve la imagen? Sí, profe. Ok. Esta es la tabla de saturación del agua que tomé del libro de Van Wylen, que yo se los compartí hace algunos días ya. Cuando usted tiene una temperatura de 100 grados centígrados, vamos a tener una presión de 101.3 kilopascales. Si es 105, es 120. Es decir, que en la que es la saturación, cuando el agua comienza a convertirse en vapor, la presión está asociada con la temperatura. Son propiedades que son dependientes entre sí. Entonces, yo tengo que saber el volumen, alguna propiedad que puede ser el volumen específico, para saber si realmente estoy o no en saturación. Y poder, por tanto, definir el estado en que está el agua. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo determinar mi volumen específico. Y yo sé que mi volumen específico es el volumen total entre la masa. Si me están diciendo que el recipiente contiene 1000 litros, eso equivale a 1 metro cúbico. Y si tengo la masa, yo divido el volumen entre la masa y me da el volumen específico, que en este caso sería 0.5 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, con esos valores yo me voy a la tabla y yo observo en la tabla de saturación que para 100 grados centígrados mi volumen específico está acá, porque el volumen del líquido en saturación es 0.001044, mientras que el volumen específico del vapor sería 1.67290. ¿Y por qué siempre el volumen específico del líquido va a ser menor que el volumen específico del vapor? Por una razón muy sencilla. El volumen que ocupa una masa de líquido siempre va a ser menor que el recipiente que lo contiene, de acuerdo a la cantidad de líquido que tengamos. Si yo tengo, por ejemplo, un recipiente de 1 litro y yo le añado medio litro, él me va a ocupar es medio litro. O sea, el líquido va a ocupar medio litro. Pero si yo tapo ese recipiente y lo comienzo a calentar y toda esa agua se convierte en vapor, ese vapor me va a ocupar todo el volumen completo. ¿Por qué? Porque los gases se expanden para ocupar todo el volumen. En cambio que los líquidos pues mantienen
mantienen siempre el mismo volumen. Y si el líquido no es capaz de llenar todo el recipiente, pues te va a indicar un volumen menor. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Ok. Entonces, tengo que el volumen específico que en este caso es de 0.5, está entre 0.001044 y 1.67290. Como es un valor intermedio, quiere decir que estoy en saturación. Es decir, una parte del volumen está en forma líquida y la otra parte la ocupa el vapor. Entonces, cuando llegamos a 200 grados centígrados, el volumen específico sigue siendo el mismo, pues no ha salido agua del recipiente y el volumen es constante. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que ya toda el agua se ha convertido en vapor. Y como la temperatura, me dicen que la temperatura sube a 200 grados centígrados. Si la temperatura sube a 200 grados centígrados, eso quiere decir que ya todo el calor que se le inyectó a ese recipiente, en principio se invirtió en transformar el líquido en vapor. Entonces, cuando yo estoy haciendo la transformación de todo el líquido en vapor, la temperatura permanece constante, 100 grados centígrados. Pero cuando ya se consumió la última gota de líquido y toda el agua está en forma de vapor y yo sigo calentando, ese calor lo que me va a hacer es que me va a elevar la temperatura y voy a pasar de vapor saturado a vapor sobrecalentado. ¿Se entiende la idea? Estos jóvenes es bien importante que lo tengan bien claro. Si no entienden, díganlo que lo puedo volver a repetir. Profe, ¿podría repetir de nuevo, por favor? ¿Cómo no? Cuando tú estás en saturación, como es en este caso, que ya entendimos por qué estamos en saturación, porque tengo una parte del agua está en forma de líquida y la otra parte está en forma de vapor. Y ahí, si recordamos lo que vimos en la clase pasada, tengo una calidad, porque tengo una parte del agua que está en forma de vapor y una parte que está en forma de líquido. La calidad no es ni 0 ni es 1. La calidad es 0 cuando el agua está en forma de líquida. Y la calidad es 1 cuando no tengo líquido, sino que todo el agua es vapor. Entonces acá estoy en una posición intermedia porque lo he determinado en tablas. En tablas determiné que estoy en un lugar intermedio porque el volumen específico no corresponde ni al líquido ni tampoco corresponde al vapor. Entonces, siendo este el caso, yo voy a invertir el calor que se le está añadiendo a ese recipiente en convertir toda el agua líquida en vapor. Entonces, cuando se hace la conversión del agua en vapor, la temperatura permanece constante. ¿Por qué? Porque tú estás gastando el calor en hacer la transformación del líquido a vapor. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no, por favor? Sí, profe. Okay. Una vez que desaparece la última gota de líquido y todo se convierte en vapor, si yo le sigo añadiendo calor, que es lo que estoy haciendo acá, yo elevo la temperatura. ¿Por qué? Porque ya no necesito hacer un cambio de fase. Ya ese calor lo que me hace es que me va a incrementar el valor de la temperatura. Entonces, si el vapor comienza a calentarse, a calentarse, a calentarse, su temperatura va a ser mayor que la temperatura de saturación.
Porque recordemos que en saturación existe hasta que yo he gastado la última gota de líquido. Si ese vapor yo lo comienzo a calentar más, ya no va a ser vapor saturado, sino que se va a convertir en vapor sobrecalentado. Y eso es lo que sucede acá. Pero ¿qué sucede? Antes de que la válvula abra, que la válvula llegue, cuando llega a 200 grados Celsius, la presión va a hacer que la válvula se abra. Entonces, esa presión va a ser mayor que la presión inicial. Y además, en ese instante, cuando la temperatura alcanza los 200 grados, no ha salido ni una gota de vapor del sistema. Si no ha salido ninguna gota de vapor, ¿el volumen es el mismo o cambia? Repita la pregunta, profe. Si cuando la temperatura alcanza 200 grados Celsius, la válvula aún no se ha abierto, porque una vez que la válvula detecta la presión se va a abrir, pero un segundo antes de que la válvula se abra, ¿ha salido o no ha salido vapor hacia la atmósfera? Puede ser que un poco. ¿Cómo? Que puede ser que sale un poquito. Antes de que la válvula abra, ¿ha salido o no ha salido vapor? Ah, entonces, sí, si aún no está abierta, no puede salir No, vapor. está. Exactamente. Si aún no ha salido ni una gota de vapor, el volumen y la masa del vapor han cambiado o siguen siendo la misma. La Sigue misma siendo la presión. misma. Como sigue siendo la misma masa y sigue siendo el mismo volumen, quiere decir que el volumen específico no ha cambiado tampoco. ¿Se entiende la idea? El volumen específico del vapor. Exactamente. Exactamente. El volumen específico del vapor sigue siendo el mismo porque no se ha escapado vapor hacia la atmósfera. Si no se ha escapado vapor hacia la atmósfera, no se ha escapado masa. Entonces, esto ya lo dijimos, que ya tenemos vapor sobrecalentado. Y me voy a las tablas de vapor sobrecalentado. Y yo sé que en ese momento la temperatura es 200 grados centígrados o grados Celsius. Y el volumen específico también lo tengo. Entonces yo comienzo a revisar la tabla de 200 grados centígrados. Aquí tengo el volumen específico para una presión de 300 kilopascal. Es 0,71. Y el volumen que me dieron a mí es 0,5. Quiere decir que la presión, el volumen específico no está acá. Me voy con 400. Con 400 me dicen que el volumen específico es 0,53. Tampoco. Me voy ahora a 500. Cuando me voy a 500, obtengo que el volumen específico es de 0,42. De tal manera que mi volumen específico está entre 400, entre tener 400 y 500. Por tanto, hay una presión intermedia en la cual el volumen específico va a ser de 0,5. ¿Se entiende la idea, sí o no? Más o menos, profe. Vuelvo y repito. Si yo me dedico a revisar estas tablas, tengo la temperatura de 200 con una temperatura de 200 y una presión de 300 kilopascal, porque en el vapor sobrecalentado la presión y la temperatura sí son independientes entre sí. Eso es importante saberlo. Mientras que en saturación, eso si quieren anótenlo. Mientras en saturación la temperatura está amarrada con la presión, están casadas. En el vapor sobrecalentado, la temperatura y la presión no son dependientes entre sí.
Por ese motivo es que yo para una temperatura de 200 grados centígrados, si el vapor es sobrecalentado, puedo tener el vapor a diferentes presiones. Puedo tener el vapor a 300 kilopascales, a 400 kilopascales, a 500, a 600 y así sucesivamente. Entonces, si la temperatura es de 200 grados centígrados y la presión de 300 kilopascales, el volumen específico yo lo leo y es 0,71629. Pero si la temperatura es de 200 y la presión es de 400 kilopascal, el volumen específico sería 0,53422. Y si sigo moviéndome en las tablas y yo veo que para una temperatura de 200 grados centígrados y una presión de 500 kilopascales, el volumen específico es 0,42492. ¿Qué observo acá? Observo que el valor de volumen específico igual a 0,5 está contenido entre la presión de 500 kilopascal y la presión de 400 kilopascal. Quiere decir que habrá un valor intermedio de presión en el cual el volumen específico será de 0,5 metros cúbicos por kilogramo. ¿Está claro o no está claro? Pregunten, por favor. Sí, profe. Muy bien, disculpen un segundo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un proceso de interpolación para saber a qué valor de P, o sea, a qué valor de presión, el volumen específico estaría en un valor de 0,5 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, de las tablas ya sabemos que para 400 kilopascal, el volumen específico es 0,53422. Aquí está. Para 400, en esta tablita que está acá, el volumen es este. Para 500, el volumen es este. Si el volumen es de 0,5, ¿cuánto valdría la presión? Entonces, ahora debemos realizar una interpolación para saber a qué valor de P tenemos un volumen específico de 0,5. Es un valor intermedio, pero yo no sé cuál es. Entonces, lo que yo hago para esto es que como yo sé, Compartiendo pantalla. voy. Si tengo estos valores de presión de 400 y 500 y estos valores específicos, tengo que a 400 kilopascal el volumen específico es 0,53422. Pero para 500 el volumen específico es 0,42492. Si deseo saber a qué presión el volumen específico es de 0,5, debo hacer un proceso de interpolación lineal. Disculpen un segundo. Entonces, lo que se realiza ahora es una interpolación. Y para hacer una interpolación, yo utilizo la fórmula de la recta.
Yo deseo saber el valor de P, que es esta que está acá, P en esta fórmula. La presión igual la presión deseada va a ser igual a la presión en el punto 1 más esto que está acá es la pendiente de una recta, que es P2 menos P1 entre V2 menos V1 por V menos V1. Este V es 0.5. Yo dije que P2 es 500 y que P1 es 400. Aquí está. P2 500, P1 400. V2 0,42492, aquí está. V1 0,53422, aquí está. V menos V1, aquí está. Y saco después todas mis cuentas. Y cuando he interpolado, me da que la presión a la cual el volumen específico es de 431,31 kilopascal. Por tanto, la válvula de alivio debe abrir a esta presión. ¿Está clara la idea? Sí, profesor. Yo les recomiendo que se vean videos de cómo se hace una interpolación lineal. Esta es una interpolación sencilla y hay también interpolación doble. Véanlos, estudienlos con bastante detalle porque esto es bastante usado acá en termodinámica, la interpolación. Tenemos ahora el problema 5, lo voy a ir dejando acá para que lo vayan leyendo. Denme un segundo, por favor. Entonces, acá tenemos un globo esférico lleno de helio. Tiene un diámetro de 10 metros. Si la temperatura y presión ambiental son de 15 grados centígrados y 100 kilopascal, respectivamente, determine cuánto helio contiene el globo. Si el globo puede levantar una masa igual a la del aire atmosférico desplazado, ¿cuánta masa puede levantar entre la canasta y la tela que conforma el globo? Aquí está el globo y aquí está la canasta o cesta donde uno va, cuando uno hace esos paseos en globo. Solución. El helio del globo está a baja temperatura y baja presión comparadas con los valores críticos. Entonces, me fui a esta tabla, que es la tabla A2 de constantes críticas, y determiné la presión del helio. Aquí está el helio. Su temperatura crítica es 5.19 kilopascal, digo, Kelvin. Y su presión es 0.227 megapascal. Con estos valores yo calculé la temperatura reducida y la presión reducida. La temperatura reducida es 55 y la presión reducida 0.44. Yo con esos valores me fui al diagrama de compresibilidad y observé tranquilamente que se comporta como un gas ideal, no hay ningún problema. Entonces, la ecuación de estado del gas ideal es esta. P por V igual a MRT. Y ahí despejamos la masa igual a P por V entre RT.
Tengo la presión, tengo la temperatura, la R, que es la constante universal de los gases, la debo buscar en tabla. El volumen también lo puedo calcular. El volumen, como se trata de una esfera, ¿cuál es el volumen de una esfera? Bueno, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, que es lo mismo que usted diga que es pi entre 6 por el diámetro al cubo. Entonces, cuando calculamos el volumen, me da que es 523.6 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, que es 1000. Si lo multiplicamos por pi, que trae 14,16 aproximadamente, y después lo dividimos por 6, me da 523.6 metros cúbicos. Ahora aquí debo despejar la masa. La masa es la presión por el volumen entre R por T. Es importante, la temperatura debo escribirla en Kelvin. Si es 15 grados centígrados, la debo convertir a Kelvin, que es 288.15 Kelvin. La presión es de 100 kilopascal. Denme un segundo por acá. Pero acá estoy nuevamente. Entonces, la temperatura la he convertido en Kelvin, la presión en kilopascales, y consulto la constante R para el helio, que es 2.0771 kJ por kilogramo, que esa la tomé de la tabla A5, que está en la página 658 del libro de Van Weyden. Voy a mostrar acá un segundo la página para que vean dónde tomé este dato. ¿Se ve de dónde tomé el dato? Tengo la tabla A5, me busqué el helio,
y me da que su R es 2.0771 kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Como la R me la dan en kilojoule, yo dejé la presión en kilopascal. ¿Están allí, jóvenes? ¿Están vivos? Sí, profe. Sí, Muy bien. profesor. Entonces ahora cuando sacamos las cuentas, vamos a determinar el valor de la masa. Entonces, lo que hacemos es que multiplicamos esa presión que es 100, multiplicamos por el volumen que es 523.6 y lo dividimos entre mi R que es 2.0771 y multiplicado por la temperatura que es 288.15. Sáquenme esas cuentas allí, por favor, si son tan amables. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio la masa? ¿Sacaron la cuenta? Ya va, profe, estoy en En eso. eso, profe. Me dicen, yo espero su respuesta. Profe, ¿me lo puedo repetir, porfa? Que en lo que fui a buscar la calculadora me perdí. Sí, vas a multiplicar la presión por el volumen. La presión es 100 kilopascal y el volumen es 288.15. Perdón, 523.6. Esto que está acá. Ponerlo acá entre paréntesis para que sea más claro. Es decir, multiplica lo que está entre los dos paréntesis. 100 por 523.6 te da un valor. Ese valor lo divide entre este resultado entre paréntesis.
Profe, el volumen me da 52.360. Dividido por... Lo dividimos por 598,20 y eso me da... dame un segundito. $87,52. Ok. Y tenemos ya el volumen, digo la masa, que es 87,52. Entonces, ya yo sé que para yo inflar ese globo, que es bastante grande, yo debo tener una masa de 87,52 kilos de helio. Ahora, yo sé que ese helio desplazó el aire que pudo haber estado dentro del globo. Entonces, yo debo comparar cuál sería la masa que tendría ¿cuál sería la masa que tendría el aire si fuera el aire el que llenara ese globo? Porque, ¿qué sucede? Cuando yo lleno mi globo con helio, el globo va a desplazar un volumen de aire igual al volumen del globo. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ese globo me va a desplazar un volumen de aire. Y ese volumen es igual al volumen del globo. Entonces, ahora yo debo saber, si yo tengo ese volumen de aire desplazado, esa masa de cuánto sería. Entonces, vuelvo a utilizar la ecuación de estado de los gases ideales. Y me voy entonces a la tabla, que la quiero que vean, para que veamos cuál es el valor de la constante del aire. Aire es air. La constante del aire es 0.287, mientras que la del helio era 2.0771. Entonces, como se ve, para los diferentes gases hay diferentes valores de las constantes. Por ejemplo, la del hidrógeno es 4.12 y así sucesivamente. La del hidrógeno es una de las más altas. Y la del aire es una de las más livianas, 0.287. Entonces, con ese valor, vuelvo al ejercicio y hago un procedimiento muy parecido. Mejor dicho, el mismo procedimiento que apliqué para calcular la masa del helio. Aquí la temperatura es la misma. La presión es la misma, lo que cambia es la constante R. Entonces, ya no es 2.071, sino 0.287. Lo dije y no lo copié aquí. 0.287. Y ahora saco la misma cuenta. Pero el valor de R es distinto. Cuando saco esa cuenta, vamos a sacarla acá rápidamente. Me da un valor de 633,14 kilos. Entonces,
En resumidas cuentas, el helio es más liviano que el aire. Por ese motivo es que los globos, si los llenamos con helio, pues van a ser capaces de flotar más fácil que los globos que llenamos con aire. ¿Viste los globos esos que uno suele regalar para el Día de los Enamorados y todo eso? Que son, los llenan con helio para que floten más fácil que los que se llenan con aire. ¿Está clara la idea? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que para el mismo volumen de helio y el mismo volumen de aire, las masas son diferentes. Yo necesito solamente 87,52 kilos de helio para un volumen de 523 metros cúbicos, pero si lo lleno con aire son 633 kilos de aire. Entonces, en resumidas cuentas, el helio es más liviano que el aire. Sí, esto sería ya la parte... Esta era la parte A. Esta es la parte B. La masa que puede levantar el globo sería la masa de aire desplazado menos la masa del helio. Entonces, agarro y resto a 633,14, le resto la masa del helio. Hacemos esa cuenta acá rápidamente. Y nos da 545,62 kilos. Y está terminado el problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, inquietud? No, profesor. Entonces, No, profe. bueno, muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos visto Profe, 5... una pregunta Diga usted. ¿Dónde, por ejemplo, puedo acceder a las diapositivas y eso? Porque en el Moodle no me aparece información. Sí, lo que sucede es que todo el material lo he publicado en forma de avisos. Entonces, Listo, profe. si tú entras al Moodle vas a ver que está en avisos. De todas maneras, si no las logran ubicar, voy a escribirles acá un momento en el chat mi correo para que me escriban, enviar el material. Ahí está mi correo publicado en el chat. Me pueden escribir para compartirles las láminas en caso de que no las puedan bajar. Ahí he publicado las láminas de las clases. He publicado el Van Weylen en inglés, el Van Weylen en español, inclusive las tablas. Ahí tienen todo ese material. Y también me pueden escribir para cualquier duda o consulta que tengan. Voy entonces, durante la semana les voy a enviar los ejercicios de la primera tarea. Y bueno, la semana que viene vamos a tener un tema nuevo. Y ya como les dije al principio de la clase, se los voy a recordar por los avisos que les ponga. Para el 9 de febrero vamos a tener la primera evaluación escrita, primer examen. Que ya me las ingeniaré para ver cómo lo hacemos usando la tecnología. ¿Alguna pregunta, joven? ¿Alguna otra inquietud? Parte no, profe. Bueno, ha sido un gusto y entonces nos vemos en la próxima clase. Voy a compartirles ahora el enlace para Teams por correo y por plataforma. Muchas gracias y que tengan entonces un feliz día. Gracias, profesor. Igual. Igualmente, profe. Hasta luego. Gracias, profe.